Un saludo y agradecimiento por su visita para disfrutar de este tutorial donde se explica un primer ejercicio sobre lanzamiento horizontal. El planteamiento de este ejercicio nos dice que una bola es lanzada horizontalmente desde una mesa con una velocidad de 1.58 metros sobre segundo y tarda para caer al piso 0,4 segundos. Calcular, primero, la distancia desde la base de la mesa hasta el punto donde cae la bola. Segundo, calcular la velocidad vertical con la que llega al piso. Y tercero, averiguar la distancia vertical o altura de la mesa. Primero colocaremos los datos del ejercicio. Aquí aparece primero la velocidad horizontal o velocidad inicial. El tiempo que tarda para caer es de 0,4 segundos. Se debe averiguar primero la distancia horizontal que hay desde la base de la pata de esta mesa hasta donde cae la bola. También se debe averiguar la velocidad vertical con que cae la bola. Y finalmente, la distancia vertical, que viene a ser la misma altura de la mesa. Se debe recordar que en el lanzamiento horizontal se generan dos movimientos simultáneos. Uno primero que es con características de movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, con una velocidad inicial que es equivalente a la velocidad horizontal. Y esta velocidad es constante. La velocidad horizontal es la que se realiza con este movimiento haciéndole seguimiento al descenso de la bola cuando llega al piso. Es igual a la velocidad inicial con que se lanza horizontalmente la bola. El otro movimiento es el rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, el de la caída libre y que describe un semiarco o curva. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el de caída libre. Además, el de vectores con sus respectivos elementos. También el del lanzamiento horizontal. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Los conceptos que se analizan en esos tutoriales son fundamentales para poder comprender mucho mejor la solución de este ejercicio. Las fórmulas que se analizaron en el tutorial anterior sobre lanzamiento horizontal fueron una del movimiento rectilíneo uniforme y estas cuatro de la caída libre, o sea, las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera parte del procedimiento es la de averiguar la distancia horizontal desde la base de esta pata de la mesa hasta donde cayó la bola. Como esta parte tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, debemos de utilizar esta fórmula. Y de los tres elementos conocemos la velocidad horizontal y conocemos el tiempo. Para ello, despejaremos la distancia horizontal. Para el despeje de la distancia horizontal se debe dejar sola y en el numerador en un solo miembro de la ecuación. Para ello vamos a utilizar las propiedades de las ecuaciones, en este caso el de la multiplicación, la cual dice que si a ambos miembros de una igualdad se multiplican por un mismo valor, la igualdad se conserva. Esto se hace para simplificar o eliminar el tiempo en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que la velocidad horizontal multiplicada por el tiempo es igual a la distancia horizontal. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos que la velocidad horizontal es de 1.58 metros sobre segundo y este viene a ser el valor del tiempo.
Se simplifican las unidades de los segundos. Se realiza esta multiplicación y se obtiene que la distancia horizontal es de 0.63 metros. Esto indica que la distancia entre esta base de la pata de la mesa y el punto donde cayó la bola es de 0,63 metros. Continuamos con la segunda parte del ejercicio, en donde nos piden que averigüemos la velocidad vertical. Lo podríamos averiguar mediante esta primera fórmula o esta segunda. Esta no se puede utilizar porque no conocemos la distancia vertical o altura. Por tal razón se debe de utilizar esta fórmula, ya que conocemos la gravedad, que es una constante, y el tiempo que nos lo dieron en el ejercicio. Utilizamos esta primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y reemplazamos los valores. La fuerza gravitacional es esta constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y este es el valor del tiempo. Simplificamos estos segundos con este exponente de esta potencia y nos quedan en metros sobre segundo. Al realizar la operación, tenemos que la velocidad vertical de la bola es de 3.92 metros sobre segundo. Esto indica que la bola desciende con una velocidad vertical de 3.92 metros sobre segundo. Finalizamos resolviendo la tercera pregunta, la cual nos pide que averigüemos la distancia vertical o altura. La distancia vertical o altura corresponde a la caída libre. Exactamente esta fórmula sirve para hallar dicho valor, porque conocemos la gravedad y el tiempo y podemos averiguar esa distancia vertical. Para ello, reemplazamos en la fórmula la fuerza gravitacional por su valor y el tiempo elevado al cuadrado. Este valor al cuadrado es igual a 0.16 segundos al cuadrado. Se simplifican las unidades de los segundos al cuadrado, quedando en metros. Al realizar estas operaciones obtenemos que la distancia vertical o altura es de 0.78 metros. Aquí apreciamos la distancia vertical o altura, que corresponde a esta misma, que viene a ser la altura de la mesa, o sea 0.78 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.